Informe especial. Ganador. Primer premio ExpoCon 2009. Históricas catástrofes argentinas. San Juan, terremoto de 1944. Autores: Leonardo Quiroga, Romina González. Me acuerdo que en el momento del terremoto pasaban después los camiones con los muertos apilados en los camiones. Y nunca faltaba, eso se comentó mucho, yo era chica, escuchaba, que hay gente que llevaba anillos muy lindos, entonces los que se cortaban los dedos sacaban los anillos. Es terrorífico. Las calles se abrieron, yo me acuerdo de venir caminando con mi tía para llegar a mi casa, aparte de saltar muertos, se abrieron, pero por lo menos 40, 50 centímetros de abertura entre las calles, así que habían pozos para adentro, caías y ahí te quedabas. Son las 20:55 del 15 de enero de 1944. Los sanjuaninos viven un sábado normal, sin sospechar que ese día quedaría marcado sobre la tierra y el alma de todos. No, hemos saltado cable. Una persona de agua y energía atinó a cortar las luces, si no nos hubiéramos carbonizado todos. Los desastres naturales no existen. Lo que existe son fenómenos naturales que afectan al hombre, a los cuales éste debe responder. El sismo es un fenómeno natural conocido por todos los sanjuaninos, en especial aquel que azotó la ciudad de San Juan el 15 de enero de 1944. El terremoto del 44 de magnitud 7.4, según los datos que hemos tenido de registro de ese terremoto, mostrando que fue un sismo de gran magnitud, característica superficial y con epicentro muy cerca de la ciudad. Y esa es otra de las características fundamentales de este sismo, la cercanía. Podríamos definir que el epicentro estuvo muy cerca de lo que actualmente conocemos como el Baño de la Laja. Entonces la cercanía con la ciudad, sobre todo con la ciudad vieja, que estaba muy cerca de lo que es hoy actualmente Concepción, el tipo de construcciones, que eran todas construcciones de adobe que venían de la época de la colonia, muchos de ellos, ¿no es cierto? Y con muy pocos recaudos desde el punto de vista sismo resistentes. Habían, incluso todavía quedan algunos edificios que se construyeron a principios del siglo XX, estoy hablando de 1910, 1920 aproximadamente, que resistieron perfectamente los embates del sismo porque fueron calculados y diseñados por profesionales italianos y o franceses, por ejemplo, que, aunque no lo exigían en aquellas épocas, tomaron los estados sabiendo de que acá temblaba. El número de víctimas asciende a las 10.000. Las condiciones de vida se hacen intolerables. El hambre y la tristeza se posesionan del corazón de los sanjuaninos. La noche la pasamos en el fondo de casa, con todos los vecinos que nos amontonamos ahí, y todos teníamos hambre, había un montón de niños. Entonces mi papá, con un señor Carrizo, fueron hasta la esquina, y ahí tenían negocio, y entró mi papá, con temor de que se cayera, estaban los palos, se sacó salame, mortadela, queso entero, sacó pan, comíamos todo. Yo me acuerdo que mi padre le dijo, ¿cuánto le debo en el campo? Y me dijo, no, yo como si se cobró, ¿no? Y comimos. Sí, aparecían gente, se sentía, ay, los quejidos de la gente que aparecía sin un brazo, sin una pierna, así saltando en los animales que venían con las cabezas degolladas, caballos venían por arriba, nosotros nos poníamos a un costado así y pasaban. Como va a pasar en cualquier terremoto y pasa en todos los lugares del mundo, lo que sí tenés que coordinar esfuerzos para minimizar ese problema. Lo que pasó para este caso específicamente con las víctimas del terremoto es que se tuvo que declarar estado de sitio, le entró el ejército para que no hubieran desmadre, que no hubieran robos, que los hubo en ese momento, hubo ejecuciones públicas para poner ejemplos, hubo muchas víctimas, entonces no daban abasto. Y te imaginas que por más que vos tuvieras gente idónea, esa tarea la terminaron haciendo los pobres soldados de los regimientos, que lo hacían a pulmón, sin equipamiento adecuado, sin la ropa. Entonces vos vas a ver en las fotos los tipos con un pañuelo así tipo bandolero, tapándose como podían, agarrando con las manos los muertos de 1 o 2 días. En algunos casos los querían levantar y te imaginas, ya estaban todos descompuestos, no tenían opciones, tenían que, ahí en el mismo terreno, llevaban un poco de leña, un poco de combustible y los prendían fuego ahí en plena calle. Y no los podían identificar porque los estaban así, uno al lado del otro, un determinado tiempo, y de ahí los levantaban y ya los cargaban en el camión, y se hizo esa cosa como una tanca como de 30 metros de largo por un 10 de ancho y 10 de profundidad, se volqueteaban y se metían víctimas no solo de acá de la ciudad, sino del departamento aledaño, y se les quemaban.
Argentina se encuentra sexta en la lista de países con menor vulnerabilidad sísmica, detrás de Chile y Japón. Más allá de que la zona donde se encuentra emplazado nuestro país es una de las que más movimientos sísmicos sufre a nivel mundial. Nuestro país, y en especial nuestra provincia, no se encuentra en los países de vanguardia en políticas de prevención sísmica, se debe a la falta de presupuesto y capacitación de personal en el ámbito de las organizaciones de prevención sísmica. Si se produjese otro terremoto como el del 44 hoy por hoy en San Juan, creo que no sufriría tanto la ciudad como pasó en el 44. Hoy hay muchas más construcciones sismorresistentes, pero uno de los problemas más graves que veo yo es el hecho, por ejemplo, primero y principal, el de las calles. No hay más que 2 vías de entrada y salida de la provincia. Esto, en caso de terremoto, es fatal. Además, la cantidad de árboles viejos que hay en la ciudad, o de pilares, o postes, semáforos, que no se usan y que, en caso de sismo, son un peligro. El tendido eléctrico, que en una zona como la nuestra, totalmente sísmica, tendría que ser subterráneo. Lo que tiene que haber es un cambio de conciencia, tanto de la población como de las autoridades, para prevenir, controlar y hacer de San Juan un lugar más seguro. Hacia la década del 40, la ciudad de San Juan se encuentra en pleno proceso de cambio. Bueno, con relación a eso ya había una discusión de vieja data, ya venía del terremoto de 1894, que existió la opinión de que debe cambiarla la ciudad del lugar del antiguo Concepción y llevarla a la zona de la bebida de Marquesán. Los geólogos y especialistas que estudiaron el fenómeno para el caso de San Juan dijeron de que lamentablemente toda la provincia de San Juan siempre era una zona sísmica y que no tenía sentido si estaban cambiándola por el terremoto, por los daños que produjo, decían la vamos a sacar de una falla para poner allá de otra. Lo que había que cambiar era el concepto de la construcción y los lugares donde se iban a construir, tener ese cuidado, porque en cualquier lugar de San Juan íbamos a tener el mismo problema. O sea, en 100 o 150 kilómetros de redonda, en un terremoto de magnitud como fue el del 77, se vieron afectadas todas. ¿Qué harías en caso de sismo en tu casa? Y buscaría el lugar más seguro, que para mí es el marco de la puerta. Se recomienda en zonas sísmicas fijar bien a las paredes, estanterías, cuadros, espejos y cualquier otro objeto que pueda causar daño al caer. Tener preparado el botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y pilas. Se recomienda de antemano saber cómo cortar la luz, el gas y el agua, debido al peligro que en caso de sismo estos pueden ocasionar. San Juan nunca se caracterizó por ser asiento de edificios demasiado monumentales. Si bien se correspondía con la arquitectura típica de la época, en cuanto a los estilos arquitectónicos, no se caracterizó como otras ciudades del país por ser asiento de la arquitectura monumental. La altura de los edificios correspondía justamente a esas tipologías. En general eran edificios de una planta, de no más de 2 plantas, construidos con las tipologías constructivas propias de la época, sin estructuras de hormigón armado en general, con grandes decoraciones que resultaron muy peligrosas al momento del terremoto, por los cornisas y balcones. Las veredas eran muy angostas. Cuando se traza la ciudad no existía el automóvil. Si bien San Juan siempre ha sido una zona sísmica y lo dan cuenta de eso, crónicas de la época, un terremoto muy importante a finales del siglo XIX, también se tiene como referencia un plan urbano que encarga a la Municipalidad de San Juan en la década del 40, a principios de los años 40, y se traen unos urbanistas, ingenieros urbanistas de Buenos Aires. Ellos cuando describen la ciudad, la describen como una ciudad en la que le faltaba el agua, le faltaba un centro de estancia monumental, dicen ellos, pero no hacen ninguna referencia al sismo, dicen que en general es una ciudad segura. Por lo tanto, se ve que no había una conciencia, por supuesto, tal como la tenemos hoy en día. Si bien se han implementado planes oficiales tendientes a relocalizar a la población en viviendas construidas con las normas que dicta el INPRE, no toda la población todavía ha podido acceder a ese tipo de viviendas. Una vez que se produce el terremoto del 44, esto significa una fractura a todo nivel en la ciudad, física y de todo tipo. Porque lo que más sufre en un terremoto para la zona nuestra, es un reiterativo de todos los terremotos de San Juan, ha sido la red caminera, la red vial, la red de canales y de las vías de comunicación, ya sea telefónico en ese caso que había, o telegráfico. Después, pero pasó muchos años para que empiecen a hacer algo. El que tenía plata lo hacía, levantaba su linda casa, qué sé yo. O se iba. No sé, pasaron años para poder
pasó mucho tiempo para poder volver a vivir normal. Mucho tiempo. Yo me acuerdo que mi papá pasábamos necesidades porque hasta se quedó sin trabajo. Si no, ¿qué trabajaba? ¿En qué? Si era sereno del parque, quedó sin trabajo. Así que eran muchas las limitaciones de pasar necesidades. Se recomienda durante el sismo ubicarse debajo de las estructuras sólidas, por ejemplo, bajo el marco de una puerta, junto a un pilar o en un rincón, y proteger su cabeza. Si se encuentran dentro del edificio, manténganse en él. Si se encuentran fuera del edificio, manténganse afuera. El moverse durante el sismo aumenta el peligro. Aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales, vallados y balcones, que en caso de sismo pueden caer. Mientras la ayuda de la nación y del resto de las provincias arriba a la ciudad de San Juan, las necesidades se acrecientan. Chicos, nosotros nos quedamos sin nada, de casa, nada, todo tirado. Había enfermedades, mi hermana se llenó con unos granos en las piernas, era todas las infecciones que habían. Se llenó de piojo toda la gente. Sí, bueno, la Eva, fue el terremoto y vino la Eva a San Juan. Ella en el tren, pasaba el tren por el fondo de mi casa y bueno, daban de todo, azúcar, hierro, zapatillas, nos daban de todo si no teníamos nada de nada. Así que sí, daban ayuda, a unos más que otros, no sé yo por qué, pero como todas las cosas de la vida. Hacíamos colas para el agua, para tomar agua, colas para que te dieran azúcar, agua y ahí salía agua y te lavabas como podías, si no, no te lavabas. No te daban, tenías que hacer cola para que te dieran un pedazo de pan, tenías que hacer cola para que te dieran un poco de azúcar. En palabras de José Martí, debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. Aplazar no es nunca decidir, sobre todo cuando ya ni palpitantes memorias, ni laboriosos rencores, ni materiales y cercanas catástrofes permitan nuevo plazo. ¿Qué haría en caso de un sismo en la facultad? Yo salir a la calle, no me quedo adentro ni loca, porque no es seguro también. Se recomienda luego de un sismo no utilizar ascensor y no precipitarse hacia las salidas. Guardar calma e impedir cualquier situación de pánico. Dirigirse tranquilamente hacia zonas despejadas y seguir las instrucciones que dictan las autoridades a cargo de la emergencia sísmica. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica tiene sede en la provincia de San Juan. La tarea que tiene específica el INPRE en el caso de un terremoto grande es la de inspección y control de los edificios públicos, empezando por los hospitales. Entonces nosotros tenemos un plan de emergencia pensado para el caso nuestro. Por ejemplo, yo siempre me calco y me voy a morir y no lo voy a ver, es de que en San Juan tendrían que estar señalizadas las vías de escape. El INPRE surge en el año 1972 como una idea de un grupo de profesionales que pertenecían al ex Consejo de Reconstrucción. La función específica del INPRE es el dictado de normas para la construcción sismo resistente en la zona sísmica. ¿Y cómo? Para saber cómo son los temblores los tenés que estudiar. Para estudiarlos se vio necesitado de crear el Departamento de Investigaciones Sismológicas, o que es lo que ustedes comúnmente la gente lo conoce, por la detectar sismos, monitorearlo, estudiarlo, zonificar el país. Lo tenemos zonificado en 4 zonas, desde la 0 a la 4, desde la 0 a la zona de Buenos Aires, del este, ¿no es cierto?, que son zonas asísmicas prácticamente, los mayores terremotos o sismos que sienten son de otras zonas, pero no tienen algunos de vez en cuando, hasta zonas 4, como son la zona de Salta, Jujuy, Norte Tucumán, y la zona de San Juan y Mendoza, que son las más importantes por los antecedentes, tanto de los terremotos históricos y de lo que muestran los registros diarios de la actividad sísmica. Elaborar políticas de prevención resulta fundamental a la hora de educar a la población. Eso también se trabaja a partir de proyectos de investigación y extensión, están elaborando multimedia dirigidas a la población escolar desde los primeros niveles y que tiene que ver con las normas urbanas. La producción agradece a Fanny Gómez, sobreviviente del terremoto; Marta Nazara, sobreviviente del terremoto; Nora Nasif, arquitecta; Carlos Navarro, geólogo; el ingeniero civil Carlos Durcac;
El esfuerzo de todos los sanjuaninos, que logró la reconstrucción de nuestra provincia.